Bendiciones, bendiciones. Buenas noches a cada uno. Muchas gracias. Bendecimos a aquellos que nos sintonizan a la distancia. Muchas gracias por tomarse su tiempo y estar pendiente de la enseñanza en su programa Estudiando las Escrituras. Hoy tenemos un tema muy importante que crea polémica en la actualidad en muchos sectores religiosos. Pero queremos darle gracias por tomarse su tiempo siempre estar pendiente de su programa. Vamos a tocar un tema muy interesante y como siempre le digo yo a usted, lapicero, lápiz, pluma, bolígrafo, papel, libreta, como usted le llame, para estar pendiente de lo que vamos a estar predicando. Okay, hoy traemos un tema que se llama los dones del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Y para ello nos vamos a ir a la Escritura. Es lo que dice el apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. Quiero que usted esté pendiente allí de lo que vamos a estar aprendiendo. Porque acuérdese, la palabra de Dios es la que habla. Yo poder traerle cualquier argumento, pero si la Biblia no habla, no hay razón por que uno tenga que hablar. Así es que estamos pendientes en eso. Siempre es bien importante que usted le preste atención a la Escritura. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. La Escritura dice esto. Mire, aquí lo tenemos. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Ok? Lo primero que vamos a encontrar en el versículo 1, Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Okay? No hay que ignorarlos. O sea, esto es una realidad y vamos a ir entendiendo todos los versículos sin sacar nada, absolutamente nada fuera de contexto. ¿Okay? Así que vamos a estar aprendiendo eso. Versículo siguiente, versículo 2. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. El versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Está hablando Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Okay, estamos entendiendo hasta el momento. Okay. Versículo 4. Mire, por tanto, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Okay. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 4. Ahora bien, todo esto que te estoy diciendo, ahora bien, no quiero que ignores de los dones del Espíritu, pero ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a ir entendiendo entonces qué es lo que el apóstol Pablo nos quiso decir con todo esto. ¿Okay? La pregunta es, ¿existen en la actualidad los dones? ¿Cesaron los dones? Ya que hay un sector de la iglesia que cree y dice, bueno, los dones solamente fueron para el tiempo de Jesús. Los milagros y las sanidades, dicen algunos, fueron solamente para el tiempo de Jesús. Eso se les conoce hoy en la actualidad como los cesacionistas, que creen que los dones ya no existen, los milagros y las sanidades. Los cesacionistas creen que eso solamente fue para el tiempo de Jesús y el tiempo de la iglesia. Dicen los dones ya no siguen vigentes. Cosa que no es así, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que los dones se van a acabar o que los dones no están vigentes. Los cesacionistas tratan de decir, Dios puede usar a un hombre, pero los dones no existen. O sea, los cesacionistas creen que Dios puede usar al que quiera, pero que el don no existe, porque ellos al decir que Dios no puede usar al que quiera, están limitando a Dios, y ellos muchos se meten en la soberanía de Dios. Los cesacionistas son tremendos, de cortes calvinistas, diferentes ramas. Pero entonces hay una línea que dice, los dones ya no existen.
Pero Pablo no nos está enseñando eso. Pablo, al contrario, está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones. O sea, no solamente hay uno, hay diversidad, hay varios, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ok? Vamos entendiendo hasta ahí. Bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 5. El 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En el 4 habla de los dones. En el 5 habla de los ministerios. En el 6 habla de las operaciones. 4 dones, 5 ministerios, 6 operaciones. Y aquí entramos en esos debates porque la Biblia no nos enseña de forma descriptiva cómo los dones deben de manifestarse. Pablo pone un orden en cuanto a las profecías, que lo encontramos en el capítulo 14 de Primera de Corintios, pero no hay una forma descriptiva cómo el don deba de manifestarse, operarse. Pero sí nos enseña que hay en el versículo 4 que hay diversidad de dones. Okay, volvemos al 4. Por eso me gusta ponerlo, ponerme en pequeño yo y la pantalla en grande para que usted esté viendo la pantalla. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el 4 usted va a encontrar que Pablo está aseverando, asegurando, enseñando que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Okay? Y en el 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. 4, los dones. 5, ministerios. 6, operaciones. En el 5 habla diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Entonces estamos entendiendo que vamos encontrando 3 cosas en estos versículos sin sacar nada fuera de contexto. Entonces, diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Jesús sanó con saliva, Jesús sanó con lodo, Jesús escupió, Jesús mandó a un estanque a sanar a alguien. Hay diversidad de operaciones. ¿Okay? No nos vamos a meter en eso hasta el momento porque ese no es el tema son los dones del Espíritu Santo. Pero conforme vamos leyendo versículo tras versículo, vamos entendiendo que Pablo no está diciendo que esto ya cesó. ¿Okay? Versículo 7. Grabes el 4, 5 y 6. Dones, ministerios y operaciones. ¿Okay? 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, Dios da a cada uno la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Okay? Cada uno tiene la manifestación. No tiene todas las manifestaciones. Hay quienes pueden tener 1, 2, 3 dones, etcétera. Pero a cada uno le es dada la manifestación para provecho. ¿Okay? Esto es lo que está diciendo Pablo. O sea que no es, Dios la da. No se compra con dinero. Ojo, me detengo aquí antes de continuar. No se compra con dinero. No se compra con una ofrenda. No se pacta para un don. No se pide. Se le da. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, don, o sea, ministerio, o sea, operación, a cada uno. Y empieza a decir el apóstol Pablo en el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, ¿ves? No dice al mismo, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, según el mismo Espíritu. A este, al otro. A este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, ¿ves? No necesariamente significa que los dos tienen el mismo. No quiere decir que no tengan que, pero tampoco significa que tengan que. En otras palabras, uno puede tener el espíritu de sabiduría o el don de sabiduría y otro el de ciencia, o una persona puede tener ambos. ¿Okay? Versículo 10. A otro, el hacer milagros. No dice al mismo, a otro, profecía. A otro,
discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. O sea, viste, a uno se le da esto, ¿y cómo los pone? A uno esto, a uno esto, a otro esto, a otro esto, a otro esto, a otro esto. ¿Okay? No a uno se le dio todo. A uno esto, a uno esto, a uno. Pablo está diciendo, el Espíritu da la manifestación para provecho. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, Dios, el Padre, reparte a cada uno en particular como Él quiere. No como yo quiera, es como Él quiere. Entonces, la manifestación de que cada uno tiene es porque Dios se la ha dado como Él quiso, en forma particular como Él quiso. Le es dada la manifestación para provecho, como Él quiere. ¿Okay? Versículo 11. Nada fuera de contexto. Porque así como el cuerpo es uno. Mira cómo termina en el versículo 11. Como Él quiere. En el versículo del 1 al 11 estamos hablando de los dones. Entre los dones también habla Pablo de los ministerios y de la diversidad de operaciones. Pero en el versículo 12 empieza ya Pablo y dice, bueno, vamos a leer el 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, esta es la continuación de lo demás. Y mira cómo empieza a comparar los dones con el cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Empieza a leernos. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está combinando el cuerpo, los dones, los ministerios, las operaciones. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sean judíos, sean griegos. Ya viste, no importa si sos judío, si sos griego, juntos. No hay acepción de personas. Como para los deformados, que siempre están discriminando. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. ¿Okay? 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y aquí está haciendo pregunta, ¿verdad? Versículo 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pregunta. Por eso no será del cuerpo. 17. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Mira que está hablando de los dones o está hablando de los miembros. Dios los colocó en el cuerpo como Él quiso. 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Okay? 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor
al que le falta. Está hablando del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué tiene que ver esto con los dones? Ahorita vamos a llegar. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vuelvo a usar en particular. 28. Y a unos, vamos al 27. Espérate. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora, estamos hablando de que empieza con los dones, va en medio con el cuerpo de Cristo y va terminando en este capítulo con los dones o las posiciones administrativas o los dones. Mira cómo el apóstol Pablo está diciendo que así como el cuerpo los miembros, en el cuerpo son necesarios y son diferentes, está comparando el cuerpo de Cristo con los dones. Y el cuerpo, las manos, no puede decir porque no soy pie, no soy importante. Lo mismo son los dones. Porque yo no tengo un don no significa que yo no sea importante. Otro lo tiene, pero yo tengo este don. Pablo empieza a comparar los dones del Espíritu juntamente con el cuerpo de Cristo. Que así como el cuerpo de Cristo es importante, así son importantes los dones. Entonces compara los dones con los miembros del cuerpo de Cristo. Dime si no es importante eso. Claro que es. Entonces mucha gente al omitir los dones está omitiendo también el hecho de que los miembros son importantes en el cuerpo de Cristo. Y como Pablo empieza con los dones, con el cuerpo, y no solamente eso, no quiero ignorar que en el versículo 5 habla de los ministerios, en el versículo 6 habla de las operaciones, en los demás versículos 12 en adelante habla del cuerpo de Cristo, en el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Seguimos hablando de los dones y los ministerios. Y en este versículo, en versículo 28, Pablo combina entre ministerios, dones y operaciones. ¿Ok? Ministerio de apóstol, ministerio de profeta, el de maestro, de evangelista, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, son partes administrativas, son operativas, son operaciones, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? Dice el apóstol Pablo. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Obviamente que no. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea, procurad pues los dones mejores. Pablo no dijo, hey, ya se acabó. Y muchos van a decir, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Oh, es que ahí quiere decir que cesó. No es cierto. Pablo nos está diciendo, procurad pues los dones mejores. Una cosa es que yo procure, que yo desee, que yo anhele. Otra cosa es que Él me reparta, pero debo de procurar. Obviamente uno siempre tiene que anhelar lo mejor. Entonces aquí encontramos una gran revelación importante del apóstol Pablo, de cómo empieza con los dones,
menciona los ministerios, menciona las operaciones, habla de la importancia del cuerpo de Cristo, habla en el versículo 20, ¿qué? 27. No, en el 28 es. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. ¿Okay? Y aquí habla y combina lo que el apóstol Pablo está hablando. No estoy sacando nada fuera de contexto. Okay, vamos a irnos después a lo que estábamos aprendiendo. Entonces, 4 dice, hay bien diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Okay? 8, y empieza a decir, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. 11, porque todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, cuando Pablo está hablando de eso, en particular como uno quiere, no vamos a discernir los dones del Espíritu, o no vamos a disertar o explicar tanto los dones en sí cada uno, nos tomaría mucho tiempo. Pero esa palabra en particular, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ese mismo particular lo encontrás en el versículo 11. Está hablando de los dones. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces estamos hablando que no se sale nada del contexto aquí el apóstol Pablo, sino que está comparando, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Está hablando de lo mismo. Pablo no está desconectándose de los dones del Espíritu. No. Entonces, pastor, pregunto, ¿existen los dones? Sí. Existen los dones del Espíritu Santo, aquí los encontramos, y Pablo pone el ejemplo bien claro acerca de que la manifestación de cada uno le es dado a diferentes personas para provecho. ¿Okay? Y Pablo empieza a decir, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, etc. Entonces, ¿qué pasa? Primer punto, o para ir poniendo el fundamento, ¿existen los dones? Sí. ¿Están vigentes los dones? Sí, están vigentes los dones. Pablo no dice que que ya los dones pasaron, o que ya los dones se detuvieron, o ya los dones cesaron, como algunos nos están enseñando ahí. ¿Hay que procurar los dones? Sí. Pablo nos enseña y nos dice en el versículo 28, aquí mezcla en el 28, entre los dones, entre los ministerios, entre las operaciones. Versículo 29, ¿todos son apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Versículo 30, ¿tienen todos don de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? Tampoco. Versículo 31, procurad pues los dones mejores. Pablo dice, procúrenlos. Entonces, ¿qué tiene que hacer como iglesia nosotros? Bueno, procurar los dones. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí es donde el apóstol Pablo empieza a enseñar la importancia de esto. Entonces, todavía el apóstol Pablo en el capítulo 13 habla del amor. ¿Okay? Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Cuando Pablo dice, pues, procurad por los dones mejores, más aún yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Por qué? Porque Pablo está a punto de hablar del amor. El camino más excelente que los dones es el amor.
donde Pablo empieza a leer en el capítulo 13, versículo 1, acerca del amor. ¿Okay? Y Pablo no es ajeno a esto, mira, solamente para leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo sigue hablando de los dones, ¿vistes? Por eso es que Pablo en el versículo 31 dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Procurad los dones, mas yo os muestro un camino mucho más excelente. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Estamos entendiendo? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Sigue. Todos los versículos, todos los capítulos están conectados. Seguid el amor y procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. O sea, encontramos nuevamente en el capítulo 14, versículo 1, Pablo dice, vamos a leer, a regresarnos. Primera de Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores. Mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿A qué camino se refiere el apóstol Pablo? Bueno, al amor, porque podré tener todos los dones. Si no tengo amor, como ya te lo leí, nada soy. Más importante que los dones es el amor. Cuando Pablo termina en el capítulo 13, del 1 al 13, nos brincamos al capítulo 14:1. Seguid el amor y procurad los dones, pero sobre todo que profetice. Entonces, en el 12:31 dice, procurad los dones mejores, mas yo muestro un camino mucho más, aún más excelente. ¿Cuál es ese camino? Capítulo 13, versículo 1 al 13, habla del amor. Si tengo dones, si tuviera la ciencia o la fe para mover montañas o trasladar montes de un lado a otro, etcétera, etcétera, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, cuando Pablo está diciendo, yo muestro un camino más excelente, está hablando del amor. Más excelente que los dones es el amor. Pero eso no significa que no anhelemos los dones espirituales. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14, versículo 1, continúa el apóstol Pablo. Seguid el amor. Ahora nos dicen, miren, los dones son importantes, pero más importante que los dones es el amor. Y procurad los dones espirituales. ¿Te das cuenta? Seguid el amor, punto y coma, y procurad los dones espirituales. O sea, no dejes los dones espirituales por el amor. Procurad el amor, seguid el amor, y procurad los dones espirituales. Entonces, mucha gente, los cesacionistas, la gente que prefiere no lidiar con los dones, prefiere decir, yo prefiero tener amor aunque no tenga dones. No, eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. Y aquí encontramos otro. Por eso es que Pablo dice, mire, vamos a estar jugando entre estos versículos, vamos a estar brincando, jumping, no me lo malentiendan, no estamos jugando, pero es una expresión. Procurar por los dones mejores. Hay que procurar los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino? El amor. ¿Cuáles son los mejores dones? Bueno, Pablo nos dice en el capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor. Hay que seguir el amor porque sin el amor nada somos. De nada sirven los dones si no tenemos amor. Lo entendimos en el capítulo 13, versículo 1 al 3. ¿Ok? Seguid el amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí es donde Pablo nos empieza a enseñar. ¿Ok? No me voy a meter en eso de la profecía porque la otra vez estuve hablando acerca de la profecía o el don de profecía. ¿Ok? No me voy a meter en eso. Pero aquí es donde Pablo dice que hay que procurar los mejores dones. Y Pablo considera que la profecía nos enseña que la profecía es un mayor don, es uno de los mejores, porque Pablo dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.
pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así es que Pablo está hablando que hay que anhelar los mejores dones, entre los cuales los mejores dones es la profecía. Entonces Pablo no está negando que existan los dones, ni está diciendo ya se acabó, los dones ya no existen. No, procuren los mejores dones. El camino más excelente de los dones es el amor, pero también en el versículo 1 del capítulo 14 dice, seguid el amor y procura los dones espirituales. Entonces, para ir con tanto versículo, esperando no marearte, porque me gusta enseñar con la Biblia. ¿Okay? Y obviamente todos tenemos que enseñar con la Biblia. Lo que pasa es que hay mucha gente que empieza a enseñar y se le olvida lo que la Biblia, la Escritura nos enseña. Entonces, para que vaya entendiendo aquel que me está escuchando a la distancia. Pastor, ¿existen los dones? Sí. ¿Están vigentes los dones? Sí. ¿A quién se le dijo Pablo esto? Se le dijo a la iglesia de Corintios. Si nosotros tomamos principio que somos cesacionistas, o sea, no creemos en los dones, entonces no hay que creer nada de esto. Mucha gente dice, los dones ya pasaron. Mucha gente dice, esa escritura, ese consejo, Pablo se lo dio a la iglesia de Corinto porque ahí se estaba manifestando el Espíritu Santo. Entonces, si tomamos esa idea, esa ideología, esa filosofía, entonces hay muchas partes de la escritura que eso solamente se lo dijo a su iglesia y no a nosotros. Entonces, eso me da la puerta abierta para decir, puedo omitir esto y pretender e enseñar que solamente fue para aquella iglesia y no para nosotros. Pretender que solamente se lo dijo a Corintios y no a nosotros. No, se lo dijo ciertamente a la iglesia de Corintios, que aplica también para nosotros, porque las manifestaciones del Espíritu Santo siguen vigentes. Señoras y señores, por el amor de Dios, si nosotros quitamos esto, hay que quitar todo el consejo de primera y segunda de Corintios, porque solo se lo dijo a la iglesia de Corintios, entonces nada de eso es aplicable a nuestra vida. Y eso no es cierto. Yo no puedo aplicar lo que a mí me conviene. La Biblia, el Nuevo Testamento, Pablo le escribió a la iglesia y le enseñó este principio. Ahora, quiero aclarar, por el hecho de que usted no hable en esto o tenga dones, no quiere decir como egoísta que usted pueda hacerse, como yo no lo tengo, que no lo tenga nadie, entonces no creo, no existe, cesó porque yo no lo tengo. Eso es ser egocentrista, egoísta, selfish se dice en inglés. Eso no está bien. Ahora, eso porque a mí no me pase no significa que ya no exista. A otro le pasa, tiene el don, tiene la manifestación, tiene la profecía, tiene la interpretación. Gloria a Dios, yo no lo tengo. Un día lo tendré. Si Dios quiere, porque el Espíritu es el que da. Entonces hay que entender, los dones siguen vigentes, sí. Y hay que tener cuidado con esto también, porque hay quienes lo imitan. Mucha gente prefiere encerrarse, enjaularse, encarcelarse y decir, prefiero no creer. Tanto falso que hay, que prefiero mejor decir que no existen. Bueno, eso también es un pensamiento equivocado. La clave de aquí es, y lo importante de aquí, el reto de nosotros como pastores, es identificar lo que es real. Ese es el reto. Porque ese es el mayor dolor de cabeza. No que existan los dones. Es saber cuál es original, cuál es verdadero, cuál es de Dios. Porque muchos imitan las lenguas, muchos imitan las profecías, muchos falsifican los dones, los milagros, se atribuyen cosas que no son ciertas. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado. Entonces hay diversidad de dones, y ya vimos los dones. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. Dios opera como Él quiere. Dios te puede sanar sentado en el servicio mientras adoras a Dios, parado mientras aplaudís, parado mientras orás, sentado mientras orás, sentado mientras el pastor está predicando, el maestro, quien esté predicando, Dios te puede hacer un milagro. Ahí entramos en diversas operaciones. Hay muchas maneras de cómo Dios te puede sanar.
Sí, caminando Dios te puede sanar, durmiendo Dios te puede sanar, sentado Dios te puede sanar, de rodillas orando Dios te puede sanar, adorando a Dios Dios te puede sanar, tocando un instrumento Dios te puede sanar, cantando con el micrófono, dirigiendo la alabanza, Dios te puede sanar. Dios no tiene límites, señores. Nosotros le ponemos límites a Dios. Nosotros somos los que queremos de alguna manera limitar a Dios, ¿ok? Pero la Biblia es bien clara, mira. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Dios puede operar de una manera extraordinaria, una forma espiritual, sanar un cáncer, sanar un SIDA, sanar un Alzheimer, sanar cualquier enfermedad. Él lo puede hacer, como Él lo puede hacer. Poniéndote las manos, la Biblia dice, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Poniendo las manos sobre los enfermos y van a sanar. Sí, cuando nosotros vemos los dones están vigentes. Y Pablo habla de los dones bien claro. Y aun cuando vos te vas a Marcos, que mucha gente no le gusta este versículo, mucha gente trata de quitar este versículo. Marcos capítulo 16, versículo 16. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Okay? Esto es autoridad. 18. Tomarán en las manos serpientes y si vieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, aquí estamos hablando en Marcos capítulo 16, 17 y 18. Estamos oyendo acerca de la autoridad que uno tiene. Estos son señales por autoridad que Dios le dio a los discípulos, a los apóstoles, que cada uno de nosotros tenemos autoridad. Pero en Corintios, Pablo está hablando de los dones. Entonces entendemos que podemos orar por los enfermos en autoridad en el nombre de Jesús, poner las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús, sacar fuera demonios en el nombre de Jesús por autoridad, como dice la Biblia, ¿ok? En el nombre de Jesús. Y otra cosa es lo que tenemos, que son los dones, como nos está enseñando Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, hay diversidad de ministerios, perdón, en el versículo, ¿dónde estoy? Versículo 5, versículo 4, perdón. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿estás entendiendo? Dones, ministerios, operaciones. Marcos habla de autoridad. Pablo no se contradice. Corintios 12, Corintios 13, Corintios 14. Pablo está hablando de los dones. Entonces, ¿están vigentes? Sí. ¿Tenemos dones vigentes? Sí. Muchos pastores, muchos predicadores, muchos ministros tienen dones y se manifiestan mientras están predicando, mientras están tocando, mientras están cantando, mientras están adorando. Los dones no están, no son exclusivos solamente para un pastor o un predicador. Dice la Biblia, a cada uno les da la manifestación para provecho. Cada uno. Dios manifiesta su gloria y su misericordia con quien Él quiere. Entonces yo no soy nadie o no soy quien para estar cuestionando a Dios. Señor, ¿por qué le diste a aquel el don de este? ¿Y por qué a aquel le diste este don? ¿Y por qué a aquel le diste este don? ¿Y por qué a aquel le diste este don? ¿Y por qué a mí no me diste? Bueno, porque Dios reparte como Él quiere para provecho. Para provecho. Entonces, mi querido hermano, con esta pequeña enseñanza, que es bien sencilla, que no es nada de complicado, que la entendemos a lo largo de la Escritura, que está allí, los dones siguen vigentes. ¿Tiene usted que cuidar, pastor, si la profecía es de Dios? Sí. ¿Tiene usted que cuidarse, pastor, si los dones son de Dios? Sí. Sobre todo en el de profecía, en el de lenguas, discernimiento de espíritus, ¿cómo que se llama? Ciencia y sabiduría. Tiene usted que tener mucho cuidado, porque mucha gente va a tratar de querer sobresalir y utilizar los dones para la fama, el orgullo, el prestigio, la posición en la iglesia. A cada uno les da la manifestación para provecho. Entonces, cuando usted sigue leyendo aquí sabiduría, ciencia, según el mismo espíritu, tiene que tener cuidado. No todo el mundo tiene sabiduría, no todo el mundo tiene ciencia, pero muchos la fingen. Fe, no todo el mundo tiene fe. La fe es una de las cosas que la gente dice, sí, yo tengo fe y por fe lo voy a hacer, porque yo tengo fe. Vea los frutos de su fe. Vea, la fe tiene sus frutos.
dones de sanidades por el mismo espíritu, eso también tiende a falsificarse. El hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus. Hay gente que dice, siento al diablo aquí. No es cierto. Son su propio pecado que los anda condenando, pero anda diciendo, fulano de tal esto, y anda viendo demonios y espíritus raros en todas partes. ¿Hay discernimiento de espíritus? Sí. Pero hay quienes también fingen eso. Diversidad de géneros de lenguas también. Interpretación de lenguas también. Entonces, todo esto es genuino, legítimo, pero también es falsificado por mucho falso cristiano que hoy en día nos encontramos en el caminar, en la iglesia, en pastores, en ministros, en profecía. No he visto tanta gente que profetiza maldiciones y desgracias, y ese es otro asunto, pero no estamos metiendo en eso. Entonces, el tema de esta hora es, ¿están los dones vigentes? Sí. ¿Creo yo en los dones? Sí. ¿Creo que todo el mundo tenga dones? No. ¿Okay? Hay una razón. ¿Me aprovecha a mí el que me salga aceite, el que salga aceite en las paredes? No, a mí no me aprovecha eso. Si un predicador viene y dice, me salió aceite de las manos, y todo en el culto, en la campaña, te salen aceite de las manos y no se sana un enfermo, ¿de qué aprovecha que a vos te salga aceite de las manos si hay un montón de enfermos? Prefiero mejor que se sanen los enfermos y no que me salga aceite hasta de la frente. Porque hay quienes agarran, me salió aceite de la frente, el aceite ungido que me salió de la frente. No, señores, sí es cierto, hay manifestaciones, porque la misma escritura nos enseña que hay diversidad de operaciones. Es cierto. ¿Okay? Hay diversidad de operaciones. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, sí. Pero la operación tiene que traer siempre la gloria a Dios, y las hace el Espíritu y se hace para provecho. Okay. Versículo 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Tiene que aprovechar. Si me sale aceite de las manos, ¿cuál es el beneficio y el provecho del creyente, del que me está viendo? Si me sale aceite de la frente, ¿cuál es el provecho y el beneficio del que me está? Tiene que haber una razón el por qué sale, no solamente para exhibirse. Hay evangelistas, predicadores que en todo el servicio se la pasan sacando aceite de frente, de manos y todas partes, y no se sana a nadie. ¿En qué sirvió y para qué sirvió esa manifestación? Para nada. En cambio, la sanidad, el milagro, la profecía, que genuinamente viene de Dios, el milagro es para provecho. ¿Para quién? Para él, para glorificar a Dios y que su fe siga en aumento, en crecimiento. Entonces hay que ver y hay que poner las cosas en balanza. Por eso yo sí creo en los dones, que son difíciles de encontrar a veces, dones genuinos, hombres de Dios genuinos en este tiempo donde hay mucho charlatán, sí. Pero no significa que no haya genuinos. Esto es parte de los últimos tiempos donde charlatanes falsos van a aparecerse, van a manifestarse, van a andar por todo el mundo. Pero eso es parte de la apostasía. ¿Okay? Yo no puedo negarme a decir todo es del diablo, todo es del diablo, todo es falso, todo es imitación. No, señor, no, señor. Realmente, pastor, ministro que usted me vea, este es el verdadero reto. El verdadero reto, saber quién es real y quién es original. Y quién es falso y quién es original, quién es real. Que no he oído que Pablo dice en el mismo Filipenses, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Aún predicando a Cristo, hay quienes en el internet, en YouTube, predican por envidia y contienda, para tirarle, lanzarle al otro, en los púlpitos, en las iglesias. O sea, el hecho de que esté una persona predicando en YouTube, en el internet, y no tenga miembros, eso no lo hace pastor. ¿No ha visto usted cuántos pastores de YouTube hay, de internet, pero no tienen ningún miembro, ni en su casa, ni en su sala? En la sala de su casa, ni en un lugar. No, si es que pastores de YouTube hay un montón. Y que tienen palabra, y que tienen razón, puede tener razón y pueden tener cierta razón, pero no tienen el carácter y la humildad para sentarse en una iglesia y sujetarse a un pastor. Tan mal carácter tienen que se autonombran pastores según congregaciones y se dedican a estar predicando en el internet. Y ya con eso ya se creen pastores. Yo soy pastor de internet, pero soy pastor.
También los vas a encontrar en el internet. Y no por eso son pastores. Entonces tienen que tener cuidado. Yo estoy predicando por el internet, sí, pero yo tengo una iglesia. Mi responsabilidad no es el internet. Predico porque yo sé que mucha gente recibe bendición. Soy pastor de iglesia. Soy pastor donde hay un grupo de alabanza, hay un liderazgo, hay miembros, hay a quienes yo les predico. Tenemos servicio los martes a las 7, servicios de oración. Tenemos servicio los sábados a las 7, donde hay enseñanzas. Tenemos grupos de intercesión, grupos de niños, de jóvenes, de infantes, el grupo de alabanza, preparación, formación. O sea, tenemos diferentes grupos que se reúnen en la iglesia y están recibiendo las enseñanzas con diferentes maestros los sábados. Y tenemos el servicio general el domingo a la 1 de la tarde. Hay gente, yo no le predico a esta cámara y usted me está viendo, los que me vean, cuantos quiera que me vean. Yo no soy pastor de internet, soy pastor de gente, de carne y hueso real. Entonces, usted va a encontrar también que hay quienes están predicando en el internet por envidia, por contienda, por pleitos, por exhibicionismo, por mal carácter, por mala actitud, por soberbios, por altivos, por falta de sujeción. Se autodenominan pastores porque hoy todo mundo puede estudiar. Claro, hay gente que es pudiente, estudia, pero no tiene la capacidad de la humildad de sujetarse en una iglesia y ahora son líderes, evangelistas, pastores, maestros de internet. Y usted les pregunta, ¿quién es tu pastor? No tienen pastor y si te inventan un nombre, pero no se han congregado, tienen meses de no congregarse porque se congregan en internet, en YouTube. Señores, eso no es así. También hay falsos pastores, falsos maestros. Nosotros criticamos los dones porque no los entendemos y preferimos no creer en los dones, pero no criticamos, pero no juzgamos ni analizamos al pastor que me está predicando, entre comillas, a través del internet. No sabemos ni quién es su pastor, no sabemos quién se congrega, no sabemos si tiene iglesia, pero se autodenomina maestro, miembro, profeta, evangelista, pastor, maestro, apóstol, y etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, algunos hasta tienen falsa humildad y dicen, soy hermano, y no se congregan en ninguna parte. También tienen que tener cuidado con eso. Por eso es que Pablo dice, predican a Cristo por envidia, por contienda, por pleitos, por conflictos. Entonces, en todas esas cosas, usted también tiene que, mire, ser muy inteligente y prestar atención, que si bien es cierto, pueden decir una verdad, pero mire quién se la está diciendo. Jesús le dijo a los judíos, les dijo a la gente que recibía enseñanza de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. En el internet usted se va a encontrar con gente que es muy, muy inteligente. Y puede ser que tenga razón en lo que está enseñando. Entonces uno, ¿okay?, aprende, pero no haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Porque dicen de boca, pero de hechos no combina lo que dicen con lo que hacen. No solamente los dones son imitados, sino los ministerios, ministerio pastoral, ministerio de maestro. Todo mundo quiere púlpito hoy en día. Y si no tenés dones, te pones a estar predicando para que te escuche. Pablo dice, nada sirve ser heraldo para el mundo si al final yo me venga perdiendo. Entonces, ¿hay mucho falso predicador, pastor? Sí, lo hay. Así que yo le recomiendo que usted tenga mucho cuidado también. Es más, usted no puede interponer mi enseñanza con la enseñanza de su pastor. Su trabajo, el trabajo de usted, es ir y sujetarse a su pastor, platicar, sentarse. Y si en algo tu pastor y usted no combinan, tienen que sentarse, dialogar, analizar que esto es, analizar la hermana, el hermano, las manifestaciones, esto, lo que está sucediendo en su iglesia. Esta enseñanza es con la intención, no que usted se vaya a pelear con su pastor, porque yo estoy diciendo otra cosa y su pastor dice otra cosa. Es que se siente, analice, vean a la luz de la Escritura, estudien, analicen y puedan aprender ambos para que todos sean edificados. Así que yo te dejo con esta enseñanza para que todos puedan aprender, todos puedan ser edificados y todos podamos crecer en el Señor. Así que mi consejo para ustedes siempre es seguir aprendiendo, pero siempre estar sujeto en una congregación. No tenga por costumbre, como algunos tienen, el dejar de congregarse. Así que te dejo con ese pensamiento. Muchas gracias de todo corazón por estar en sintonía, por siempre estar pendiente de las enseñanzas. Y como siempre te digo, nunca dejemos de estar
estudiando las Escrituras. Nos vemos la próxima. Gracias. Ahí está nuestra dirección, nuestros horarios de servicio. Espero que un día, si te das la vuelta aquí por Hastings, Nebraska, puedas visitarnos y puedas ser partícipe del mover de Dios en el ministerio Cristo Poder de Dios. Bendiciones. Gracias. Nos vemos la próxima. Bye.